Buenas tardes, compañeros, amigos, profesores. Mi nombre es Aldair Antonio Fernández, estudiante del plantel 06 Utla Villa de Guerrero, Oaxaca, y les vengo a enseñar el proyecto de la célula animal. Como punto número 1 tenemos que las premisas celulares es la unidad básica, fundamental, reproductora, genética de todo ser vivo. Unidad básica fundamental, ¿qué quiere decir? Que todos los seres vivos, sin excepción alguna, están formados por una sola unidad celular, unicelulares como las bacterias, o sea que tenemos una parte adentro mostrada en el núcleo de la célula. La célula es la unidad más pequeña, es de menor tamaño, capaz de realizar por sí sola funciones fundamentales y mantenerse viva a través del metabolismo celular, o también llamada unidad básica para la vida. Ejemplo, en la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo cuando cuenta con suficientes nutrientes necesarios. Las bacterias son capaces de vivir en un recipiente de laboratorio por años, o sea, en base a la tecnología. El punto de la anatomía se trata de lo que integra o compone toda una de las bases, estructuras corporales, aparatos de los seres vivos. Un ejemplo, una estructura es que la anatomía estudia la estructura de los seres vivos. Es una rama principal de la biología. La fisiología. La célula es un conjunto, tiene la capacidad de mantenerse viva gracias a los procesos y funciones específicos. Está el estudia las funciones que se desarrollan en un organismo. La otra sería la reproductora. Todas y cada una de las células que conforman a un organismo vivo se originan a partir de otras células por división de estas. La reproducción estudia los procesos mecanismos que permiten la creación de nuevos organismos. La duración de la vida celular es muy variable. Unos viven 8 horas para poder dividirse y morir. El siguiente punto a tratar es también que otros duran toda la vida, como las neuronas, prácticamente de la que está compuesto y constituido el ser vivo. La genética. Durante el proceso de reproducción se hereda la información genética del ADN de una generación celular a otra, con base a nuevas estructuras que se están fundamentando. La patología o patológica, rama de la medicina, estudia el origen y evolución de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? De forma específica, los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de las enfermedades. La célula también es considerado unidad patológica por el hecho de existir variedad de enfermedades crónico, degenerativos que afectan a los seres vivos, que podrán ser de herencia genética, como el cáncer, diabetes, etcétera, entre muchas otras enfermedades que se dan por herencia genética. El diabetes, por ejemplo, que ya viene por el ADN que viene constituido en una familia. Existen organismos celulares patógenos, como por ejemplo las bacterias, que poseen ADN y codición de enfermedades, como algunas de estas: bacteria patógena, Shigella, Salmonella typhi, entre otros muchos más. Esto significa enfermedad, diarrea con sangre, con vómito, fiebre, entre muchas otras más. Parte 2. Las primeras células
Las primeras células que varían a través de la hipótesis que especulan como aparición a la primera célula variada sobre la Tierra. Una de ellas es la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas como bacterias, como bioelementos. Las células ya disponían un papel rígido, hoy en día se llama célula procariota central. En el punto 3 estamos hablando del tamaño de las células. La célula humana es un tamaño aproximadamente de 10 micómetros y una masa de 1 kilogramo, 1 nanómetros, ¿verdad? Hay células mayores hay células mayores como el espermatozoide que miden 53 centímetros. Los ocitos miden 150 centímetros y los óvulos maduros, células más grandes del cuerpo que miden 0.14 milímetros, las neuronas miden 0.1 milímetros. Las células bacterianas miden de 1 a 2 micómetros con una masa de 0.2 nanómetros. El tipo de celulares, por un lado la procariota y por el otro la eucariota. La procariota es propia de organismos celular simples, sin núcleos internos definidos, se dividen en bacterias, arquibacterias y clanobacterias. La eucariota es propia de organismos pluricelulares complejos en el núcleo interno definido. Se divide en dos bases, animal y vegetal. El animal con características de los vertebrados, moluscos, poníferos, etc. Y el vegetal con características de algas acuáticas, árboles, hierbas, entre otras muchas especies más. Semejanzas y diferencias entre los organelos de una célula procariota y eucariota es que la célula procariota, entre la célula procariota son organismos celulares simples como bacterias y hongos, entre otras más. La célula eucariota son organismos pluricelulares en el reino animal o vegetal. Entre las semejanzas encontramos membrana plasmática, citoplasma, pared celular, macromoléculas y material genético. Diferencias es que uno cuenta con interesante, son muy sencillas, ribosomas, lisosomas, y el otro cuenta con interesantes, son muy complejos, con bulto nuclear, núcleo, nucleolo, entre otros. Semejanzas y diferencias entre los organelos, una célula animal y vegetal. La célula vegetal y la célula animal, sus semejanzas son que su envoltura, su núcleo, su nucleolo, su material genético, cronamina, entre muchas otras cosas más, como la mitocondria, aparatos de Golgi, entre otros. La diferencia, pared celular, una sola válvula grande, cargan líquido central, centromasa, centrotato, varias básculas pequeñas, entre otras. Función de los principales organelos de la célula animal, la membrana plasmática lípida que se sirve de contenedor para el plasma y otorga cualquier tipo de información. A través de la protección mecánica y contribuye en mantener el equilibrio ante el interior y exterior celular. Está formada por fosfolípidos, colóseros, glácidos y proteínas. El 98% de sus lípidos, como
hidrofóbilos, es decir, presenta un extremo hidrófilo, interacción con el agua y repele el agua. El citoplasma o citosol es un cristema líquido de consistencia gelatinosa, compuesto por agua, sales, proteínas y diversas moléculas orgánicas. Una de sus funciones es contribuir en el desarrollo de la glucólisis y gluconeogénesis. El citoplasma se divide en una región externa cercana a la membrana, citoesqueleto. En el citoesqueleto, la red estomática tridimensional de proteínas básicas en el citoplasma, entre otras, desempeña un papel importante en el movimiento intracelular de sustancias y en la división celular. En el aparato de Golgi, la célula sintetiza gran número de moléculas necesarias para la vida. Se encarga de la modificación y distribución de dichas micromoléculas a la célula. Las externas presentan conexiones tubulares que permiten el paso de lo sustancial. La mitocondria, su función son orgánulos centrales encargadas de asumir la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Lisosoma, formados por el aparato de Golgi, que contiene enzimas hidrolíticas, proteica, encargadas de depender material intracelulares de origen externo, enzimas más importantes del lisosoma. Entre los lisosomas que dirigen los lípidos, glucosílisis digiere carbohidratos y muchas otras más. El retrato endoplasmático liso, esto no tiene ribosomas asociados a sus membranas. En consecuencia, la mayoría de las proteínas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso se encarga de la síntesis de todas las proteínas que deben empacarse o trasladarse de la membrana plasmática de la membrana de algún organelo. El ribosoma, que son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes, son responsables de la síntesis de las proteínas de un proceso conocido como traducción. Las peroxisomas son esenciales en el metabolismo lípido, en especial en el de los ácidos grasos, cadena muy largo y por su completa oxidación en las mitocondrias y en la oxidación de cadena lateral del colesterol. La vesícula membrana almacenan, transportan o dirigen productos y residuos celulares. Tienen un alto contenido enzimático. Los microtúbulos, estructuras celulares formadas por polímeros proteicos que se extienden a lo largo de toda el citoplasma en la estructura interna de los cifos y los flagelos. El núcleo celular, organulo membranoso y de mayor tamaño que normalmente se encuentran en el centro
de las células organulas, el 10% del total del volumen celular. Su función es mantener la integridad de los genes del ADN y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. Por el nucleolo, su función principal es la transición del ADN ribosomal por la polimerasa y su posterior procedimiento y ensamblático de las precomponentes que formarán los ribosomas. La envoltura nuclear, estructura porosa que delimita el núcleo, consta de dos capas de lípido, la membrana nuclear interna de la externa, el espacio entre las membranas llamada espacio pernuclear. Como último punto, la cromática es la rama en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. Los cromosomas eucarióticas correspondientes a la asociación de ADN, ARN y proteínas. Las proteínas son dos, los histosomas y los no histosomas. Como punto final, les muestro mi núcleo celular. Esta es la estructura, es nuclea a base a mi imaginación, es 100% comestible. En la parte en el centro, el medio es el nucleolo, el de afuera es el núcleo. Nada más le voy a mencionar unas partes que son más visibles para entender más este proceso. Los ribosomas son estos de acá arriba, los ribosomas son acá, los puntos, el retículo es el que está acá como una bolita. Estas de acá son los citoesqueletos. ¿Qué otra parte? El aparato de Golgi es el que está aquí en esta parte de en medio, la de acá. Entre otras partes que son importantes y que yo sé que si son estudiados se ven a simple vista, no es expectativamente una célula animal muy compleja, pero por relación sí se ve las partes que se pueden identificar, como el nucleolo, el núcleo, los citosomas, los ribosomas, la membrana plasmática, entre muchas otras más que se ven a simple vista sin dar una explicación breve. Bueno, me despido, no sin antes mencionarles que me apoyen en mi canal de YouTube, que le den un like para seguir subiendo videos como estos, y saludar a todos aquellos que hacen sus videos de exposición como un plan ejemplar para seguir adelante con un proyecto, hacer una buena traducción de lo que es para hacer este proyecto de la célula animal. No es muy grande, es una miniatura, pero es ejemplar. Bueno, me despido y hasta la próxima.